Para borrador definitivo estamos con Aldo Casas. Aldo Casas es, aparte de ser miembro editor de la revista Herramienta, que es una revista marxista que ya tiene como 10 años de antigüedad, es antropólogo, ha escrito, aparte de innumerables y centenares de artículos, algunos libros como Rusia del 17, Vertientes y Afluentes, Los desafíos de la transición, y creo que el último es Karl Marx, nuestro compañero. Bueno, y sobre todo militante de toda la vida, Aldo, ¿no? Así es, desde 1961, si no me engaña la memoria. O sea, desde muy joven. Desde muy joven, pero además eso indica que ya soy bastante viejo. Empecé joven y pasaron unos cuantos años desde esa juventud. Bueno, gracias por la presentación. Una sola corrección. Herramienta va a cumplir ya 16 años. 16 años, mira vos. Ese proyecto de difusión de las ideas del marxismo, ¿no? Y libertarias. Sí, y de una reflexión crítica y autocrítica, como debe ser. Es decir, crítica de realidad y autocrítica de nuestras propias concepciones, percepciones, experiencias, etcétera. Así que bueno, y en eso estamos. Bien. Por eso la invitación a alguna reflexión sobre la revolución de octubre, siempre bienvenida. Por supuesto. Estamos a 104 años y de eso de alguna manera se va a tratar nuestra charla, que tendrá distintos tópicos obviamente. 104 años de esa gesta que se llamó Revolución de Octubre, la primera revolución obrera, o no sé si la primera revolución obrera, pero sí la que puso al mundo frente a un poder obrero. ¿Qué reflexión se puede hacer 104 años después, Aldo? ¿Qué enseñanzas deja? ¿Y cuál es la actualidad de esa revolución? Bueno, mira, el impacto de la revolución de octubre de 1917 y sus consecuencias fueron tan significativas, tan importantes, que de alguna manera el brillo de aquel acontecimiento, que hoy ya lejano, oscurece un poco la comprensión vista desde ahora de qué fue lo que realmente ocurrió. Se habla mucho de la revolución y no siempre se sabe qué fue exactamente. Por eso, para hablar de la gran revolución de octubre, como vos decías, se suele decir la primera revolución obrera victoriosa. Eso es correcto en el sentido de que fue la primera revolución obrera que logró expropiar a los capitalistas y a los terratenientes. Y en ese sentido, por ejemplo, es un paso cualitativamente superior al que había dado algunas décadas antes la Comuna, que sí tiene merece el calificativo de ser la primera revolución obrera de la historia, ¿no? Pero bueno, yo lo que me parecía interesante es reflexionar que antes de la revolución de octubre, y antes del octubre ruso, que en realidad era noviembre, hubo un febrero. La revolución rusa comenzó en febrero de 1917. Y entre febrero y octubre hubo 8 meses febriles de discusiones, debates y luchas en las que participó por primera vez la inmensa mayoría del pueblo ruso, sacudiéndose 300 años de la dictadura de la dinastía de los Romanov, de los zares, ¿no es cierto? Entonces, no se puede comprender octubre sin señalar que en febrero comenzó una colosal revolución, que esa revolución la iniciaron las mujeres textiles de Petrogrado, que constituían el sector más atrasado y desorganizado del proletariado ruso,
para subrayar de que las revoluciones aparecen de manera siempre originales y casi siempre inesperadas. La mayoría, dicen los historiadores que las organizaciones políticas que actuaban en la clandestina en esa época desaconsejaban esa acción porque estaban preparando un gran acto para el 1 de mayo de 1917 y las obreras textiles, que como digo, en el sector tal vez más atrasado y menos organizado, porque muchas de ellas hacía pocos años que estaban en la fábrica, habían ido a trabajar a la fábrica porque sus hijos, sus maridos habían sido enviados a la guerra. Así que bueno, la revolución la empiezan las obreras textiles, arrastran después a los metalúrgicos, a los obreros, luego a los soldados, y termina siendo esa colosal revolución que en menos de una semana tiró abajo una dinastía que tenía 300 años. Y así comienza la revolución. Y comienza con un colosal triunfo del que se sienten dueñas las masas más atrasadas y más despreciadas de la sociedad rusa, que era una sociedad súper estamental, y comienza además con una conquista política organizativa colosal, sin subrayar lo cual no se entiende nada de lo que vino después, que es que en esa semana febril de lucha en que se terminó de tirar abajo al zarismo, se construyeron los soviets, es decir, los consejos de diputados, obreros y soldados de Petrogrado, que después se convirtieron en un modelo que se reprodujo a lo largo y a lo ancho del inmenso territorio del antiguo imperio zarista, ¿no es cierto? Estos soviets eran un verdadero organismo de poder, nacía con una legitimidad política colosal, que era haber terminado con el zarismo, pero además nacía con algo que muy pocas veces ocurre, que es que nacían con poder militar, porque los soldados, esos, eran los que tenían las armas. Y entonces, efectivamente, el resultado inmediato de la jornada de febrero fue una situación institucional completamente extraña, que ellos se llamó diarquía, o en lenguaje popular, doble poder. Es decir, la burguesía se apuró a inventar un gobierno provisional que solo pudo asentarse y escribir la formalidad del gobierno porque el soviet de diputados, de obreros y soldados de Petrogrado le dio un apoyo condicionado. Uh-huh. Es decir, Aldo, una cosa, porque es muy interesante y es muy valiosa esta referencia, no a lo que podríamos decir la superestructura, sino a ese proceso vivo de sectores explotados que se levantan y que además construyen sus propias organizaciones, ¿no? Parece que vuelve el Marx de la liberación de los trabajadores, será obra de los trabajadores mismos. Exactamente, y bueno, y con la fuerza colosal que le da el hecho de que quienes lo hacen seguramente en su vida habían leído esas obras, claro, y esos conceptos. Como solía decir Marx, no sabían que lo hacían, pero lo hicieron. Hicieron una cosa colosal. Por eso cuando se cree alabar a la revolución de octubre diciendo fue la primera gran revolución obrera victoriosa, la están achicando, porque fue mucho más que una revolución obrera. Fue una revolución de los obreros desde ya, pero del conjunto de los obreros. Esto quiere decir, no solo los obreros con conciencia de clase, salieron a la luz el conjunto de los trabajadores, incluyendo las capas tradicionalmente ajenas a la política y a cualquier tipo de reflexión, pero además fue la revolución de los campesinos, del campesinado, que es el 80% de la población rusa, y fue desde el comienzo
una revolución en la que la participación del campesinado fue decisiva, porque los soldados, en su inmensa mayoría, eran campesinos. Eran de origen campesino, claro. Eran de origen campesino. Y en la mitad del curso de esos meses febriles que van entre febrero y octubre, incluso cuando la revolución sufrió algunos contratiempos, porque hubo una represión severa en julio de 1917, los bolcheviques casi fueron ilegalizados y hubo una represión severa. Trotsky y otros de los dirigentes fueron presos, Lenin y Kamenev tuvieron que Lenin y Kamenev tuvieron que exiliarse en julio. Bueno, en ese mismo mes que parecía que la revolución retrocedía en las ciudades, el campesinado comenzó a ocupar las tierras y comenzó la revolución agraria. Todo esto entonces fue una revolución obrera, fue también una revolución campesina, fue también una revolución de las nacionalidades oprimidas o colonizadas por el imperio zarista, sobre todo en Finlandia, Polonia, Ucrania, Georgia. Todo eso paralizó y destruyó desde el primer momento el aparato tradicional represivo del zarismo. El ejército dejó de ser un instrumento eficaz para reprimir a las masas y se convirtió, por el contrario, por decisión de los soviets, en organismos de defensa del proceso revolucionario. Y fue también, por último, una revolución internacional e internacionalista, es decir, en la concepción, en la cabeza, en el espíritu de aquellos hombres y mujeres estaba la convicción de que no solamente estaban cambiando su vida y habían comenzado a cambiar el mundo, sino que era un proceso que los hermanaba o los acercaba con trabajadores, mujeres y jóvenes explotados de otros lugares del mundo, los que nunca habían conocido, pero por los cuales comenzaban a sentirse identificados. Es decir, era una revolución política y una revolución social en acto, antes incluso de que en octubre se tomara, como se dice, el poder. Para mí eso es muy, muy importante, porque si no, no se entiende la profundidad y el alcance que tuvo ese proceso revolucionario. Sí, quizás en la génesis ha marcado su ADN, ¿no? Exactamente. Ahora, Aldo, esto que vos describís tan bien, y que es hasta uno lo hace emocionarse de ver esta gesta, octubre, de todo el poder. ¿Cómo? Porque vos decías al comienzo que Herramienta es una revista, como bien se dice, marxista, no solamente para pensar, sino para repensar un montón de problemas que nos ha planteado la realidad, ¿no? Esta potencia que dio origen a la Revolución Rusa, la propia Revolución Rusa, y lo que ha significado a lo largo del siglo el devenir de la Revolución Rusa, el retroceso de las conquistas, el avasallamiento de ciertas ideas. ¿Cómo, digamos, que se nos plantea como un serio problema a enfrentar, ¿no? Efectivamente, bueno, la lucha política incluye siempre una lucha de ideas y una lucha por la memoria. Esa lucha política implica una apropiación y reapropiación que está siempre en disputa, para comprender realmente qué fue lo que ocurrió. Y en el caso de la Revolución Rusa esto es particularmente cierto por varias razones a las que me voy a referir más adelante. Pero antes quería subrayar otro aspecto que hace también al carácter distintivo, original de esta revolución. Yo decía entonces que es una revolución profundamente, que más que una revolución obrera, es una revolución profundamente plebeya, porque son el conjunto de las masas explotadas y oprimidas las que
marcan su presencia y su irrupción en la vida política, social y cultural de ese país. Es importante subrayar también que en este proceso, efectivamente, los partidos políticos revolucionarios que salieron de la clandestinidad en esos días, después de un periodo intensamente represivo al aparato el zarismo era un imperio en muchos aspectos muy atrasado, pero tenía la policía política más efectiva del mundo, que era la Ojrana. Bien, entonces en esos 8 meses en los que yo digo que las masas hacen de Rusia una inmensa asamblea y un inmenso campo de experimentación, de autoactividad y autoorganización, fueron el marco también de una intensa lucha política. Eso es muy, muy importante. El partido bolchevique dirigió la revolución y fue efectivamente la fuerza dirigente en octubre que hizo realidad la consigna de todo el poder a los soviets, pero pudo hacerlo porque permitió ser revolucionado por las masas mismas. En esos pocos meses el partido bolchevique modificó su composición, renovó y cuadruplicó su cantidad de militantes, cuadruplicó. ¿Qué quiere decir? Que pasó de ser unos 20.000 militantes dispersos y desorganizados, corridos por la represión en todos lados, en pocos meses terminaron siendo 80.000 militantes. Es decir, renovó y modificó su composición, renovó y modificó su dirección, y renovó y modificó sus políticas. Entonces, y por eso las masas lo reconocieron como la organización que podía ayudarlas a completar lo que habían comenzado a hacer ellas construyendo los soviets. Y la consigna de todo el poder a los soviets, los bolcheviques la tomaron de las calles mismas. No era una consigna original del partido. Incluso los historiadores dicen que gran parte de los militantes veían con cierta alarma el que surgiera una organización que le hacía competencia a sus pretensiones de dirigir el proceso. Bueno, ellos tuvieron la capacidad de entender la profundidad de esa demanda y de ese proceso que se había puesto en movimiento y acoplarse a él. Y lo mismo vale respecto a otra cuestión programáticamente fundamental y que fue decisiva para el triunfo de la revolución, que fue que los bolcheviques, que inicialmente que primero tenían muy poco trabajo en el campesinado y muy poca influencia, y además eran hostiles a la demanda campesinas más popular de los campesinos, que era la distribución de la tierra a todos los campesinos. Era la consigna de otra organización revolucionaria que existía en Rusia, que eran el Partido Socialista Revolucionario, los populistas, herederos de los populistas, que ellos sí tenían la consigna tierra y libertad, y decían distribución de la tierra a los campesinos. Los bolcheviques eran partidarios, como casi toda la socialdemocracia europea, de la socialización de la tierra. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, sostenía esa política también. Kautsky, bueno, todo. La socialdemocracia alemana tenía esa política. Pero Lenin, que era partidario y provenía de esa tradición, se dio cuenta que los campesinos eran una fuerza revolucionaria sin la cual era imposible terminar de voltear a la burguesía, y que el objetivo inmediato por el que se movían los campesinos era efectivamente tomar la tierra, y que habían empezado a hacerlo por su cuenta a partir del mes de junio. Entonces Lenin
modifica su programa y además lo dice, no hace una maniobra, dice, bueno, no es nuestro programa, nuestro programa era la socialización de la tierra, pero los campesinos quieren tomar la tierra para ellos y además son la mayoría, y entonces nosotros vamos a hacer lo que quieran los campesinos. Y adoptó como base para el decreto sobre la tierra, que es uno de los primeros decretos junto con el de la paz, que se vota en el Congreso, en el segundo Congreso de los Soviets, que se hace precisamente el 25 de octubre o 7 de noviembre, según el calendario actual, de 1917, Lenin toma como base para el decreto de la tierra el programa de los socialistas revolucionarios. Y así lo dice. Entonces, bien, yo ¿por qué subrayo esto? Porque la idea de que el partido bolchevique dirigió porque tenía los mejores dirigentes, porque estaba Lenin, porque estaba Trotsky, porque tenía una tradición, porque era un partido disciplinado, etcétera, es solamente una partecita de la verdad. Efectivamente había dirigentes muy capaces como Lenin, Trotsky y otros. Efectivamente era una organización que en relación al caos completo que era Rusia en ese momento tenía un mínimo de organización y de objetivos políticos más o menos precisos, pero el mérito principal del partido bolchevique es que, como yo digo, se dejó que la revolución lo revolucionara, y además hizo eso de alguna manera porque las masas habían puesto el marco en el cual podía y debía darse la lucha política, que era efectivamente la construcción de los soviets. Uh-huh. Los soviets eran una especie de inmenso paraguas bajo el cual actuaban con mucha autonomía y mucha libertad todas las corrientes políticas. Esa es una de las lecciones más importantes y que más actuales de esa experiencia revolucionaria. Yo creo... y que ha sido muy difícil reconstruir, porque la burguesía, porque la burocracia se han dado cuenta del peligro de contar con una organización democrática que agrupa al conjunto de las masas en lucha. Y es muy difícil construir hoy organismos del tipo soviético. En general, los partidos tienden a romperlos esos organismos. Los soviets de 1917 eran tan fuertes que los partidos estaban obligados a dar sus luchas políticas en el marco común, en esa especie de unidad de acción impuesta por las masas mismas. Habrá que recuperar esa memoria en la lucha futura que tenemos. Obviamente que sí. Esto me... es muy interesante porque esto nos lleva a ciertos debates de ese momento y de la actualidad, ¿no? Cuando vos decís los militantes, parece en tu descripción muy interesante de cómo el partido fue parte de ese proceso, al ser en cierto aspecto invadido por el movimiento de masa y por el ascenso obrero y popular, ¿no? Ha sido parte de eso. Ya en ese momento existió esta tensión de una discusión que creo que hoy está presente, si el problema es el como sujeto el partido o el problema es como sujeto el movimiento de masa y sus mecanismos de autoorganización, ¿no? Qué sé yo. Sí, es un problema que está presente y que indudablemente estipula y plantea políticas por parte de las organizaciones políticas, vaya la redundancia, completamente distintas. Exacto, porque yo creo que la cuestión esta es muy importante tenerla presente siempre, que se presenta de manera siempre concreta y siempre distinta. Exactamente. La relación de los partidos y las organizaciones con las masas en lucha, etcétera, nunca es la misma, ni en distintos lugares, ni en distintos momentos. Incluso si vamos al caso sobre el que estamos tratando de profundizar un poco, los bolcheviques aún en este periodo
brillante de ellos. Yo creo que el mejor periodo de la historia del bolchevismo es justamente el bolchevismo de 1917. Hubo varios bolchevismos, el partido bolchevique bajo el zarismo, el partido bolchevique antes de la guerra, el partido bolchevique después de 1914, bueno, pero el de 1917 es el partido que supo ser creativo, que supo ser audaz, que supo confiar en las masas y que permitió una vitalidad y una lucha política interna que desmiente los mitos del partido monolítico, del partido dirigido con mano de hierro por Lenin, etcétera. La historia de 1917 muestra que los bolcheviques eran un partido que era un quilombo vivo, y ese quilombo vivo era su fuerza, no su debilidad. Todos discutían, todos decían cosas distintas, se peleaban, votaban, y muchas veces, si la base no creía o no estaba convencida de lo que votaba la dirección, hacían lo que querían. Y la dirección terminaba tratando de entender por qué ocurría eso. Bueno, ese ha sido un momento de oro, que después tuvo su contraparte también, porque fue tal el prestigio que ganó el partido bolchevique en estos 8 meses y al demostrar la capacidad de terminar con el gobierno de Kerensky y hacer realidad la consigna de todo el poder de los soviets, que el partido agarró un prestigio y una confianza descomunal, y que incluso sus propios militantes y sus propios dirigentes, como después reflexionaba autocríticamente Lenin, se volvieron presuntuosos. Es decir, y bueno, los que hemos militado sabemos que eso no suele pasar. Exactamente. Cuando tenemos algunos aciertos, nos creemos ser mucho más de lo que realmente somos. Te mirás en el espejo y decís qué lindo que soy. Claro, y cómo los demás no se dan cuenta y no lo reconocen. Claro. Bueno, Rákóczi da cuenta de eso de manera brillante, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Rákóczi le agrega a esto que yo digo un ingrediente más, que dice, una vez que llegamos a ser parte del poder y del nuevo gobierno, comenzamos a adoptar funciones y tareas, etcétera, que nos separaron, nos sacaron de lo que siempre hacíamos, y esa diferenciación que comenzó siendo funcional, decía él, porque alguien tenía que hacer determinadas tareas de coordinación, de dirección, etcétera, terminaron constituyendo diferenciaciones sociales. Eso llevó su tiempo. Rákóczi escribe esto a fin de los años 20, pero el proceso comenzó desde muy temprano. Kronstadt fue un punto importante en esto, Aldo, ¿no? ¿Cómo? Kronstadt Kronstadt y el cierre de las tendencias fue un punto bastante importante en toda esta cuestión, ¿no? Un punto de viraje. Antes de decir eso, pero eso ocurrió en 1921. Claro. Hay 2 o 3 acontecimientos anteriores que son muy, muy importantes para mostrar y para entrar a considerar también los contratiempos de la revolución. Claro, contratiempos de la revolución, quiero decir 2 cosas. Una, los obstáculos muchas veces imprevistos o de magnitud mucho mayor de la que se suponía con la que se enfrentó la revolución, y contratiempos quiere decir también que los procesos se dan en tiempos distintos. Claro, hay algunas cosas que evolucionan rápido, otras mucho más lentamente, etcétera. Además había que estar en el cuero de esa gente, ¿no? Tremendo. Claro, ahora con el diario del lunes 104 años después está fácil. No, claro, y además lejos del frío y la miseria que vivía en ese momento. Además la toma del poder implicó casi inmediatamente el inicio de la guerra civil, y una derrota a manos del ejército alemán, ¿no es cierto? Pero yo quería señalar un acontecimiento que fue muy, muy importante y que casi es ignorado por la mayor parte de los historiadores y yo me atrevería a decir casi el 90% de los militantes. El partido bolchevique
toma el poder, o mejor dicho, vota en el segundo Congreso de los Soviets, y los Soviets asumen el conjunto del poder, las primeras, y se constituye un gobierno que se llama comisariado del comisario del pueblo, presidido por Lenin. Inicialmente la idea de los bolcheviques era un gobierno en el que participaran los distintos partidos socialistas que eran parte del Soviet. Incluso hubo una moción en el sentido de Martov, que era un ala centrista, digamos así, los socialdemócratas mencheviques de izquierda, era también enemigo de la guerra, y Martov, cuando empieza el segundo congreso, el 25 de noviembre hace una moción inmediatamente que dice que se constituya una comisión para buscar un acuerdo que permita la conformación de un gobierno de todos los partidos socialistas. Y el partido bolchevique vota esa moción, que se aprueba por unanimidad. Sin embargo, eso no se pudo concretar porque la derecha socialdemócrata y la derecha del Partido Socialista Revolucionario rompen el Congreso. Cuando se dan cuenta que están en clara minoría, rompen el Congreso y se van. Y después se va el mismo Martov también. Entonces, era imposible incorporar al gobierno los partidos que desconocían el Congreso. Sí. Y aún así, los bolcheviques hicieron una invitación formal a los socialistas, al sector de los socialistas revolucionarios que había quedado en el Congreso y que después conformaron el Partido Socialista Revolucionario de Izquierda. Les propusieron integrar el gobierno y los socialistas revolucionarios de izquierda no aceptaron porque ellos también querían un gobierno con el que estuvieran todos los partidos socialistas y porque tenían miedo de quedar presos de la mayor fuerza y capacidad organizativa del partido bolchevique. Y no aceptaron. Entonces, finalmente, no había mucho tiempo que perder, fueron 2 días frenéticos el Congreso ese. Disculpa Aldo, disculpa algo por una cuestión de historiografía. ¿Fue en la época que SR diseñó el atentado contra Lenin o eso fue anterior? No, esto es muy anterior. Es muy anterior, muy anterior. Bien, bueno, bien. Muy anterior quiere decir algunos meses anteriores. Sí, sí. La cuestión, de todas maneras, entonces que se forma el Consejo, el gobierno con una composición puramente bolchevique. De todas maneras, el Congreso elige el Comité Ejecutivo Central de los Soviets, que es el organismo de poder superior, que sí es pluripartidario. Hay mayoría de los bolcheviques, pero están todos los otros partidos, y con una representación relativamente fuerte de los socialistas revolucionarios de izquierda, que al poquito tiempo se constituye como partido autónomo, porque ellos son expulsados por la derecha del partido, ¿no? Ahí hay una dirigente que a mí me gusta nombrar porque me he convertido en un admirador de esa figura magnífica, que es María Spiridonova, una joven pero antigua dirigente de los socialistas revolucionarios, que había estado varios décadas torturada y muchos años en la cárcel porque había hecho un atentado, había matado a un gobernador que había azotado en la plaza a los campesinos después de una lucha. Bueno, esta mujer con la Revolución de Febrero sale de la cárcel y se convierte en la líder del ala izquierda del Partido Socialista Revolucionario, ¿no es cierto? Y es una de las que impulsa también a ese ala del partido a trabajar en colaboración con los bolcheviques, son también partidarios del poder soviético, etc. Bueno, lo que es importante es que apenas asumido el nuevo gobierno, tiene muchas dificultades para instalarse, porque primero comienza la guerra civil y lo están aislados, casi exclusivamente tienen el control de Petrogrado, a la semana el control de Moscú, hay intentos de reorganizar un sector del ejército para que lo vuelva a meter a Kerensky, bueno, hay una semana así caótica. En ese caos hay una crisis del partido y del gobierno,
porque hay un sector que dice solo no podemos, tenemos que hacer un acuerdo con la derecha, para que vuelvan al soviet, para que se integre, y están a punto de aceptar en la primera semana, una solución de compromiso que implicaba que volver a traer al gobierno a los mencheviques, a los socialistas revolucionarios de derecha, y dice que incluso planteaban desconocer el Congreso de los Soviets, desconocer la resolución del Congreso de los Soviets, hasta llegaron a plantear la necesidad de desarmar a los guardias rojos y a la guarnición de Petrogrado. Lenin y Trotsky, cuando vieron de que el partido estaba casi aceptando eso, armaron un escándalo bárbaro. Hubo asambleas en la fábrica, el soviet de Petrogrado reaccionó. Bueno, eso se cerró, esa crisis, que fue a los 10 días de estar en el gobierno. Renunció una parte del Comité Central, renunciaron varios miembros del gobierno. Eso casi nadie lo sabe, que una crisis así. Y de todas maneras, se ratificó que era imposible hacer un acuerdo con los partidos que desconocían el soviet, pero que había que seguir trabajando para conseguir un acuerdo con los socialistas revolucionarios de izquierda. Y efectivamente, al mes siguiente, en diciembre, el Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, que ya se organizó como partido independiente, le gana el Congreso a la derecha del partido de los soviets campesinos, en los que, recuerdo lo que te había dicho antes, los bolcheviques casi no tenían fuerza en el campesinado. Y todas las esperanzas de la reacción era que el Congreso del Soviet Campesino desautorizara lo que había hecho en octubre el segundo Congreso del Soviet de Soldados y Obreros, porque eran soviets distintos, claro. Incluso se habían formado con meses de diferencia. Y toda la derecha apostaba que los socialistas revolucionarios de derecha que dirigían el Soviet Campesino, cuando reunieran en el Congreso, desautorizaran lo decidido en octubre. Pero ellos estaban tan engolosinados con ganar las elecciones de la Constituyente que se olvidaron de la base y de que lo que la base quería era tener la tierra. Claro. Y cuando reunieron el Congreso se llevó una pequeña sorpresa de que quienes ganaron el Congreso eran los socialistas revolucionarios de izquierda. Y el presidente del segundo Congreso de los Soviets Campesinos fue la Spiridonova, y no Chernov, que era el dirigente de derecha histórico del partido. ¿Esto por qué lo subrayo? Porque en verdad la revolución de octubre termina de consolidarse y el gobierno con mayoría del Partido Comunista termina de afirmarse porque los socialistas revolucionarios de izquierda ganaron el Congreso de los soviets campesinos, y aceptaron integrarse al gobierno y aceptaron un gobierno de coalición que no era pequeña cosa en esa situación, pero gracias a eso pudieron disolver la constituyente, claro, si tuviera protestas populares, claro. Bueno, entonces, eso es un hecho de una importancia muy muy grande que demuestra que existió la posibilidad inicial de consolidar la alianza obrero-campesina, y que ese gobierno de coalición entre los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda abriera un curso que desgraciadamente después no se pudo seguir. Vino una derrota tremenda, que fue la obligación de aceptar la paz humillante que les impuso el ejército alemán, que Brest-Litov, que bueno, no hubo. Lenin no solía macanear cuando se dirigía. La mayoría del partido bolchevique y la mayoría de los socialistas revolucionarios de izquierda estaban en contra de aceptar las condiciones escandalosas que ponía Alemania. ¿Vos te referís a la paz de Brest-Litov? La paz de Brest-Litov, claro. Que las negociaciones por la paz comenzaron en diciembre mismo, y duraron 3 meses más o menos. Era bajarse los pantalones con todo.
pero Lenin, cuando pasaron 3 meses, pidió un informe detallado de cuál era la situación del frente y llegó a la conclusión de que se habían quedado sin ejército. Sí. Y entonces, primero, en la absoluta soledad, dijo, hay que aceptar esto, es una derrota, Y hay que aceptarla. es un tremendo paso atrás, pero no hay más remedio que aceptarlo, sino corremos el riesgo de perder absolutamente Todo. Hay que retroceder para preparar las condiciones de una guerra revolucionaria en serio. Y bueno, Su famoso es un paso atrás, 2 pasos adelante. sí, este era un libro que había escrito antes, pero Sí, ya sé, pero práctica ahora. pero Efectivamente, a los que le decían eso es una capitulación, es traicionar el internacionalismo, Lenin le decía, ya sé que es un desastre. Y él mismo usaba la expresión paso humillante o paso onerosa. ¿Pero qué quieren que hagamos? Pero decía, no me den argumentos, denme soldados. Bueno, eso hacía a la grandeza de Lenin, al cual yo critico por otras cosas después también mucho, pero esto hay que reconocerlo así. Bueno, el caso es que esta derrota golpeó mucho la moral y la unidad del partido, rompió la coalición de gobierno, rompió la unidad también del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, y el gobierno de coalición se acabó. Y además, y sobre todo, con esta derrota coincidió un agravamiento brutal de la situación económica. Claro. La derrota implicaba que los alemanes se quedaron con Ucrania, y de Ucrania venía la mayor parte del trigo que se consumía en Rusia, que venía de un año de malas cosechas además. Entonces el hambre se transformó en una realidad, y frente a esa situación desesperante y desesperada, los bolcheviques se desesperaron y adoptaron un curso equivocado, que fue en lugar de buscar con obreros de campesinos de carne y hueso una solución que surgiera desde abajo al problema del hambre, creyeron de que el partido, con su mayor disciplina, con su mayor capacidad organizativa, podía hacerlo en lugar de ellos, y comenzó un curso autoritario y sustitutista, cuya primera medida fue ordenar quitarle trigo a los campesinos, las requisas forzosas. Eso rompió la alianza con el campesinado. No la alianza del gobierno, sino que rompió la alianza con el campesinado. Y con el SR. Y con el SR. Entonces se acabó el gobierno de coalición y se adoptó un curso completamente equivocado, que después se fue agravando con el paso de los tiempos. Este error tiene que ver con que el partido bolchevique, y Lenin en particular, pero también Trotsky, incluso Trotsky tal vez peor que Lenin, tenía una concepción equivocada de cuál era la realidad del campesinado ruso y qué había pasado con la revolución agraria que estaba en curso. Lenin y Trotsky hablaban del campesinado como una masa de pequeños burgueses con tendencias procapitalistas, y no se dieron cuenta de un hecho inmenso y descomunal, que es que la ocupación de tierra de los campesinos se hacía para poner las tierras ocupadas bajo el régimen de la comuna rural rusa tradicional, que excluye la propiedad privada de la tierra. Es decir, los campesinos tomaban la tierra sobre la base de una concepción que consideraba que la tierra no era una mercancía. Entonces la comuna rural rusa, lejos de ser un mecanismo de penetración capitalista, era un mecanismo atrasado, con pilas de problemas, de resistencia a la penetración del capitalismo en el campo. Los bolcheviques no se dieron cuenta de eso, los socialistas revolucionarios de izquierda sí. Lenin en algún momento barajó la posibilidad de comprender eso y después retrocedió y volvió a su discurso clásico: son pequeños burgueses, la dictadura tiene que ser solo dictadura de los obreros, y después dijo: la dictadura tiene que ser solo dictadura de los obreros ejercida por el partido. Y ahí comenzó un curso que yo llamo de sustitutismo, de bueno, volvemos ahí, Aldo, a esta discusión sobre el sujeto partido, sujeto masas.
exactamente, y a que se impone una idea que después pasó a ser considerada casi como una cuestión de principio, de que el gobierno de la clase obrera podía ser ejercido por el partido en nombre de la clase obrera. Se ejercía en el partido bajo un régimen de centralismo democrático en el cual eso fue acompañado por un vaciamiento de los soviets que dejaron de ser un organismo vivo en el que las masas participaban directamente para comenzar a transformarse en un aparato estatal más o menos clásico. Es decir, incorporado al Estado, destruyó el viejo aparato del Estado y construyó otro bastante parecido. Bueno, en ese, ahora sí, en ese marco se entiende la medida de excepción que después terminó siendo la norma de la disolución de tendencias en el partido y la represión de Kronstadt. Sí, en realidad este proceso que estoy subrayando de sustitutismo del partido que comienza a gobernar en nombre de la clase obrera y apoyándose en el aparato estatal y ya no en la movilización de los obreros mismos, se agrava por las condiciones y las exigencias que impone la guerra civil. Claro. A mediados de 1918, es decir, 7 u 8 meses después de estar en el gobierno, la guerra civil cobró una dimensión internacional. Claro. Hay 14 y hace estragos. Se forman los ejércitos blancos y hay 14 potencias imperialistas que intervienen en Rusia ayudando a los ejércitos blancos para ver si lograban aplastar a los rojos. Sí. Los japoneses ocupan el Extremo Oriente, los franceses ocupan Sebastopol y la zona sur de Rusia, por el norte los ingleses desembarcan en el Mar del Norte. Bueno, la fortaleza sitiada. Era una fortaleza sitiada. Claro, sí. Entonces, bueno, sí, yo si me refiero a Aldo, si me refiero a esto y a las preguntas, es porque también es cobrar la dimensión histórica de la situación en la cual se encontraban las resoluciones de esos revolucionarios. Quizás el problema después es nuestro en convertirlas en absolutas, ¿no? Exactamente, y además en perder de vista una cosa que un marxista no debiera perder nunca de vista. La historia no se hace con lo que los dirigentes tienen en la cabeza. Claro. Incluso lo que los dirigentes en la cabeza no siempre es lo mismo. Está lo que se quiere hacer, lo que se puede hacer, lo que imponen las circunstancias y lo que uno cree que está haciendo. Porque y después en algunos casos después se da cuenta que haciendo una cosa, creyendo que hacía una cosa, estaba haciendo la otra. Claro. Lenin mismo le pasó esto, porque Lenin que impuso con fuerza y esta orientación sustitutista y la necesidad de imponer desde el Estado disciplina, etcétera, etcétera. En el año 1922, 1923, los últimos textos que escribió antes de quedar totalmente imposibilitado, tuvo una reflexión que dice lo siguiente: el Estado que hemos hecho, lo rascamos un poquito y le sale el rojo y vemos el viejo aparato estatal. Claro. Y dice otra frase: nosotros creemos que estamos dirigiendo el Estado, y el Estado lo dirige otro que no sabemos quién es, que lo lleva para cualquier lado. Claro. Ese otro que no sabemos quién es era la burocracia, claro, que se había consolidado como una fuerza social, de una fuerza y un peligro que solamente advirtió Lenin al final de su vida, y que Lenin y que Trotsky mismo, que después hizo de la lucha contra la burocracia su bandera, recién
comienza a comprender en toda su magnitud después de 1923-1924. Claro, y más claramente casi te diría que después del 30. Después del 30, hasta el 30, por ejemplo, Trotsky sostenía también de que en las condiciones de la dictadura del proletariado solamente podía haber un partido. Claro, bueno. Sí, Eso sí. lo cambió en el año 1933. Sí. Ahora, Y en el debate con Stalin, en vez de cuestionar las medidas de excepción, le dice a Stalin que disuelva su tendencia. claro, entonces, ahora es importante la observación que vos hacías antes, que la quiero subrayar. Al analizar esta política, hay que ser muy ingenuo o muy malintencionado para suponer de que son la aplicación de concepciones ya hechas y elaboradas previamente. Los bolcheviques hacían lo que podían, como podían. Bueno. Y el error más tremendo, como Rosa Luxemburgo señaló esto, es hacer de la necesidad virtud. En lugar de decir, bueno, esto es una cagada, no podemos hacer otra cosa, en cuanto podamos la corregimos. El error de los bolcheviques está en que no advirtieron eso. Ellos creyeron que efectivamente, en determinado momento creyeron que efectivamente el partido podía y debía, y hasta que tenía la obligación de actuar en nombre de la clase obrera. Incluso el Trotsky llegó a decir, si la clase obrera se cansó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aceptar que se canse? No, nosotros tenemos que asumir las tareas que son necesarias, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que ese es un camino que lleva al precipicio. Bueno, Bueno, pero ahí iríamos a otra reflexión que yo creo que no sé si es forzada, pero tiene que ver con la actividad de ustedes de herramienta y con alguna idea de cómo enfrentar estas cosas, que tiene que ver con esto que vos decís de hacer de la necesidad virtud y de suponer la historia como un cuerpo muerto y no como un campo de enseñanzas y una crítica a la propia acción de los revolucionarios. Efectivamente, bueno, y bueno... O sea, lleva a un anquilosamiento del marxismo, de convertirlo casi en un dogma y no en un hecho vivo que permita analizar la realidad y sobre todo cómo intervenir en ella, ¿no? Efectivamente, vos mencionaste hace un ratito Kronstadt, ¿no? Kronstadt, ¿qué fue? Kronstadt en el año 1921, ya terminada la guerra civil, ganada la guerra civil, y la guerra civil se ganó porque incluso el campesinado, que había estado en contra de las medidas de los bolcheviques, y los socialistas revolucionarios y los mencheviques de izquierda, que habían estado en contra del partido bolchevique que los ilegalizaba, los reprimía, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, el campesinado y las otras organizaciones de izquierda, lo que quedaba de las otras organizaciones de izquierda, en la guerra civil hicieron causa común con los bolcheviques, se sumaron al Ejército Rojo, y sin ese respaldo social del campesinado hubiera sido imposible ganar la guerra civil. La guerra civil se ganó porque los campesinos comparaban lo que les esperaba si ganaban los ejércitos blancos con lo que venían los terratenientes a recuperar. Hola.